Les voy a contar algo que me pasó hace unos años en esta ruta que manejo. No sé bien por qué decidí contarlo ahora. Supongo que porque ya me cansé de cargarlo solo. Mi ayudante sabe la historia. Él estaba ahí, pero ninguno de los dos la hemos hablado mucho desde entonces. Es de esas cosas que uno prefiere dejar quietas. Llevo poco más de 18 años manejando buses intermunicipales en el eje cafetero, acá en Colombia. Conozco estas carreteras como conozco mi propia casa, mejor incluso, porque paso más tiempo en ellas que en cualquier otro lado. Mi ruta principal sale de Pereira y baja hasta Manizales, con varias paradas intermedias. No es una ruta larga en kilómetros, pero de noche se siente diferente. Las curvas, la niebla que baja de los cerros, los tramos donde no hay ni una sola luz. Uno se acostumbra, pero nunca del todo. Esa noche en particular era un martes. Lo recuerdo porque los martes la ruta nocturna siempre sale con el bus a menos de la mitad de capacidad. La gente viaja más los fines de semana, los festivos. Entre semana de noche, el bus va tranquilo, poca gente, mucho silencio. Eso a mí me gusta. Menos bulla, menos preguntas, menos complicaciones. Salimos de Pereira como a las 10:15 de la noche. Llovía, no fuerte, sino esa llovizna fina del eje cafetero que no moja de golpe, pero que en media hora lo tiene a uno empapado si se baja. La carretera estaba mojada, pero sin problemas. Yo venía con mi ayudante de ese entonces, un muchacho de Armenia que le decíamos el Pipe. Buen muchacho, trabajador, no hablaba mucho, que para mí es una virtud en un ayudante. Llevábamos ese viaje unos 22 pasajeros, más o menos, familias, algunos trabajadores, un par de universitarios con maletas. Nada fuera de lo normal. El bus iba callado. La mayoría ya acomodados para dormir desde antes de salir de la terminal. Yo tenía la música del radio bajita, esas emisoras de carretera que tocan algo entre tango y despecho. Y Pipe estaba sentado en su puesto revisando los talonarios del equipaje. La primera parada fue en Dos Quebradas, rapidito. Subieron 3 personas. Bajó una señora con un costal grande que Pipe le ayudó a bajar. Normal. La segunda parada fue en Santa Rosa. Ahí bajaron 4 pasajeros y quedó el bus más vacío todavía. Ya para ese punto, la llovizna había parado y la carretera estaba despejada. Solo esa humedad en el asfalto que hace brillar las líneas blancas cuando les pega la luz de los faroles. Fue después de Santa Rosa, en un tramo que los que conocen la ruta saben que es largo y oscuro, donde hay una pequeña parada. No es un pueblo, no es nada oficial realmente. Es una especie de cruce, donde a veces espera gente que viene de las fincas de los alrededores. Tiene un tejadillo de zinc, un par de bancas de cemento y un foco que la mitad de las veces no sirve. Esa noche, el foco estaba encendido, parpadeando un poco, pero encendido. Yo iba a pasar de largo porque no veía a nadie. Uno aprende a ver desde lejos si hay pasajero esperando o no. Pero cuando estaba a unos 50 metros, vi que sí había alguien parado ahí. Una mujer, sola. Frené normal y abrí la puerta. Subió sin afán. Era una mujer. Yo le calculé unos 30 y tantos años. No sabría decir bien. Llevaba un bolso pequeño cruzado en el pecho, uno de esos de tela, y un saco oscuro. No traía maleta ni nada más. Me miró un momento cuando pasó por mi lado. No dijo nada. No preguntó hasta dónde iba el bus, ni nada. Caminó directo hacia adentro y se sentó. El Pipe le fue a cobrar el tiquete casi de inmediato, porque así trabajábamos. Uno sube y al momento el ayudante va y cobra. Yo seguí manejando. Metí el cambio. Retomé velocidad. No habían pasado ni 3 minutos cuando Pipe se me acercó por el lado y me habló bajito, con un tono raro
que yo no le conocía. Me dijo que la señora que acababa de subir no estaba. Yo pensé que no había entendido bien y le pregunté que cómo así. Él me dijo que fue al asiento donde la vio sentarse, el 14, y que no había nadie, que el asiento estaba vacío. Yo en ese momento lo primero que pensé fue que se había cambiado de puesto. Pasa a veces, la gente sube y se sienta en cualquier lado y luego se mueve buscando más espacio o más calor o lo que sea. Le dije a Pipe que revisara bien, que mirara todos los puestos. Él se fue hacia atrás y yo seguí mirando al frente, pero con la cabeza ya en otra parte. A los 2 minutos volvió. Me dijo que había revisado todo el bus, cada puesto, que no había ninguna mujer, que los únicos pasajeros eran los mismos de antes, los que ya venían desde Pereira y Santa Rosa, y que todos estaban o dormidos o con los ojos abiertos mirando el celular. Ninguna mujer sola con saco oscuro y bolso cruzado. Yo frené despacio en el carril y puse las luces de parqueo. Me levanté del asiento y fui yo mismo a revisar. Recorrí el bus de adelante hacia atrás, mirando cada puesto, cada cara. Pipe tenía razón. No había ninguna mujer. Miré incluso en el baño que teníamos al fondo. Toqué la puerta. Pregunté. Nada. Vacío. Volví a mi asiento sin decir nada a los demás pasajeros. No quería generar pánico ni preguntas que no sabía cómo responder. Le pregunté a Pipe en voz baja si en algún momento había escuchado la puerta abrirse. Me dijo que no. Yo tampoco la había escuchado, y eso era importante, porque esa puerta hacía un ruido particular al abrirse, un chirrido seco que uno escuchaba desde cualquier parte del bus. Yo lo conocía de memoria. Esa noche no sonó. Nos quedamos callados un momento mirándonos. El Pipe tenía una cara que yo no le había visto antes, y eso me inquietó más que cualquier otra cosa, porque ese muchacho era de los que no se alteraban fácil. Arranqué de nuevo y seguimos la ruta sin hablar del tema, como si los dos hubiéramos acordado en silencio que era mejor no darle más vueltas por el momento. Fue como a los 10 minutos cuando Pipe me dijo que había algo en el asiento 14. Yo volví a frenar. Esta vez me bajé yo solo y fui directo al puesto. El asiento estaba vacío, sí, pero encima del espaldar, casi colgando hacia el lado del corredor, estaba un bolso, pequeño, de tela, exactamente el mismo que yo le había visto cruzado en el pecho a esa mujer cuando subió. No había ninguna duda. Era ese bolso. Lo cogí con cuidado. Lo puse encima del tablero al lado mío y no lo abrí en ese momento. Seguí manejando, pero la cabeza ya no me dejó tranquilo en lo que quedaba del viaje. Llegamos a Manizales como a la 1:20 de la mañana. Bajaron los últimos pasajeros. Pipe acomodó el equipaje de los que reclamaron maletas y yo me quedé en el bus, esperando a que quedara vacío. Cuando ya no había nadie, abrí el bolso. Adentro había pocas cosas. Un pañuelo doblado, unas monedas sueltas, un papelito con un número de teléfono escrito a mano que no marqué ni marqué nunca, y en un bolsillo interno, una cédula de ciudadanía. La saqué y la miré. Era una cédula normal, de esas plastificadas antiguas que ya casi no se ven. La foto era de una mujer, y ahí fue cuando se me fue el aire, porque esa mujer era ella, la misma que había subido al bus esa noche. El mismo saco oscuro en la foto, el mismo cabello, la misma cara que yo había visto de reojo cuando pasó por mi lado al subir. Leí el nombre. No lo voy a decir completo por respeto, pero era un nombre de mujer, nombre y 2 apellidos, como aparece en todas las cédulas. Y en el momento en que lo leí, algo me golpeó por dentro sin que yo supiera bien por qué, como cuando uno escucha una canción y no recuerda dónde la oyó, pero sabe que la conoce de antes. Le mostré la cédula a Pipe. Él la miró
Leyó el nombre y me preguntó si yo la conocía. Le dije que no sabía, que el nombre me sonaba, pero no ubicaba de dónde. Nos quedamos ahí parados en la terminal desierta, con ese bolso y esa cédula en la mano, sin saber qué hacer con ninguna de las dos cosas. Esa noche guardé el bolso en la guantera del bus. No lo entregué en objetos perdidos. No sé por qué. Simplemente no pude. Se sentía mal entregarlo, como si no fuera a llegar a manos correctas. Me fui a la casa pensando en ese nombre, dándole vueltas, intentando ubicar de dónde me sonaba. Me demoré 3 días en caer en cuenta. Fue una mañana que salí temprano en la ruta y pasé por ese tramo después de Santa Rosa, el mismo donde la había recogido. De día esa parada se ve distinta, más pequeña, más ordinaria, pero fue al pasar, cuando lo vi y cuando entendí todo de golpe. Al lado de la parada, como a unos 15 metros sobre la orilla de la carretera, había una cruz. De esas cruces que la gente pone donde alguien murió en accidente, con flores de plástico ya desteñidas y una foto plastificada amarrada con alambre. Frené, me bajé, caminé hasta la cruz. La foto era de ella, y debajo de la foto, escrito con marcador negro sobre una tabla de madera, estaba el mismo nombre que yo había leído en esa cédula 3 noches antes. Me quedé parado frente a esa cruz no sé cuánto tiempo. Los carros pasaban. Alguno me pitó porque el bus estaba a medio orillarse, y yo ahí quieto mirando esa foto plastificada que el sol y la lluvia ya habían empezado a descolorar. La mujer de la foto me miraba de frente, seria, como son todas las fotos de cédula, pero era ella. No había manera de que no fuera ella. Volví al bus, arranqué. No dije nada a nadie ese día. Esa noche, cuando llegué a la casa, saqué el bolso de la guantera y lo puse encima de la mesa de la cocina. Me senté y lo miré un rato largo. Pensé en llevar la cédula a una estación de policía, explicar lo que había pasado, pero ¿cómo explica uno eso? ¿Qué les iba a decir? ¿Que una mujer muerta subió a mi bus, se sentó en el puesto 14 y se bajó sin abrir la puerta dejando su bolso? Me iban a mirar como si estuviera loco o peor. Me iban a enredar en un problema que yo no sabía cómo manejar. Al final llamé a Pipe. Le conté lo de la cruz, lo de la foto, lo de que el nombre coincidía. Él se quedó callado un momento largo del otro lado del teléfono. Luego me dijo una sola cosa. Me dijo que desde esa noche él no había podido dormir bien, que soñaba con ese asiento vacío, que en el sueño el asiento nunca estaba del todo vacío. No volvimos a hablar de eso por un tiempo. Fue como 3 semanas después, cuando don Hernando, un señor que viaja en mi ruta casi todos los jueves porque tiene una finca por esa zona, se sentó en el puesto de adelante como siempre y me preguntó que si yo había sabido lo de la muchacha del cruce. Yo le pregunté que cuál muchacha, haciéndome el desentendido, porque quería escuchar lo que él sabía sin contaminar la historia con lo que yo ya sabía. Don Hernando me contó que hacía un poco más de 2 años, una noche de martes con llovizna, una mujer había quedado esperando bus en esa parada después de Santa Rosa, que según le habían contado, esa noche varios buses pasaron de largo sin verla o sin parar, que ella estuvo esperando mucho tiempo sola en ese cruce oscuro y que en algún momento de esa espera un carro la golpeó, un carro que iba rápido por el carril equivocado y que no paró después del golpe. Murió ahí mismo, en esa parada, esperando un bus que parara. Yo seguí mirando la carretera y no dije nada. Don Hernando siguió hablando un momento más. Dijo que era una historia triste, que la familia había puesto la cruz y que de vez en cuando alguien le dejaba flores. Luego se quedó callado y se puso a mirar por la ventana como hace siempre,
y el viaje continuó normal. Pero yo iba por dentro completamente deshecho, porque lo que me había dicho don Hernando encajaba en cada detalle. Una noche de martes, llovizna, esa parada, una mujer sola esperando que alguien parara, y yo paré. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. No era miedo exactamente, o sí era miedo pero mezclado con otra cosa que no tiene un nombre claro. Algo parecido a una tristeza muy pesada. Pensar que esa mujer había estado ahí sola esperando, que varios buses le habían pasado de largo, que nadie paró, que así terminó su historia en esa carretera mojada de un martes cualquiera, y luego pensar que 2 años después yo paré, sin saber por qué paré, sin haber visto claramente desde lejos que había alguien parando casi por instinto. Me pregunté muchas veces después si ella eligió ese bus o si eligió ese conductor, si había algo en esa noche que hizo que yo fuera el que parara cuando otros no pararon. No tengo respuesta para eso y creo que no la voy a tener nunca. El bolso lo tuve guardado en mi casa casi 2 meses. Todas las noches lo veía encima del cajón del cuarto y me preguntaba qué hacer con él. La cédula la miraba de vez en cuando, ese nombre, esa cara, intentando entender algo que probablemente no tiene explicación que alcance. Al final, un domingo fui hasta esa parada de día, con tiempo, sin pasajeros ni ruta encima. Dejé el bolso completo al pie de la cruz con la cédula adentro. Lo amarré al palo de madera con el mismo alambre que sostenía la foto. No sé si eso estuvo bien o mal, solo sentí que ese bolso no era mío para guardarlo y que el único lugar donde tenía sentido dejarlo era ahí. Me quedé un momento parado frente a la cruz. No soy muy de rezar, pero ese día dije algo en voz baja. No sé si fue una oración o simplemente palabras. Volví al bus y me fui. Siguieron pasando los meses y la ruta continuó igual. Martes, jueves, sábados, la misma carretera, las mismas curvas, la misma niebla bajando de los cerros después de las 10 de la noche. Yo pasaba por ese cruce cada viaje y miraba la cruz de reojo sin detenerme. A veces las flores de plástico estaban igual, a veces alguien había puesto flores naturales que en pocos días el clima deshacía. La cruz seguía ahí y yo seguía pasando. Pero hay algo más que no he contado todavía y que es lo que en realidad no me ha dejado del todo tranquilo hasta hoy. Será cosa de unos 4 meses después de esa noche, una madrugada de regreso a Pereira, lloviendo fuerte esta vez, de esa lluvia del eje cafetero que golpea el techo del bus como si tiraran piedras. La mayoría de los pasajeros dormidos, el pipe cabeceando en su puesto, yo solo con la carretera mojada y los limpiavidrios moviéndose de lado a lado. Íbamos pasando el tramo después de Santa Rosa, ya cerca del cruce, cuando por costumbre levanté la vista al espejo retrovisor central. Ese espejo grande que le permite a uno ver todo el interior del bus de un solo golpe de vista. Lo miré como lo miro siempre, un segundo, revisando que todo estuviera en orden, y vi el asiento 14 ocupado. Me helé. Las manos se me apretaron solas en el volante y sentí que el estómago se me caía. Volví a mirar el espejo, despacio esta vez, enfocando bien. El asiento 14 tenía una figura. No la vi completa, no la vi clara. Era más bien una forma oscura, una silueta sentada derecha, con la cabeza mirando hacia adelante. Duró lo que dura un parpadeo, menos. Y cuando volví a enfocar el espejo, el asiento estaba vacío otra vez. Respiré hondo. Me dije que era el cansancio, que llevaba muchas horas manejando, que la lluvia y los limpiavidrios jugaban trucos con los reflejos. Me lo dije con convicción, en serio, porque uno necesita creerle algo a su cabeza en esos momentos, o de lo contrario,
no puede seguir manejando, pero no pude evitar voltear físicamente. Solté un segundo la vista de la carretera y miré hacia atrás directamente. El asiento 14 estaba vacío. Los pasajeros que había dormían. Pipe dormía. Todo normal. Volví los ojos a la carretera y no miré el espejo retrovisor en lo que quedó del viaje. Al llegar a Pereira, desperté a Pipe para que me ayudara con el cierre del recorrido y no le dije nada. No quería abrirle ese tema otra vez. Ya habíamos cargado suficiente con lo de aquella noche y yo no quería revivírselo sin estar seguro de lo que había visto o de lo que creía haber visto. Pero pasó de nuevo. No esa semana ni la siguiente, sino como un mes después, otra noche de lluvia, casi en el mismo tramo. Levanté los ojos al espejo y ahí estaba otra vez esa figura en el asiento 14. Esta vez la miré más tiempo, 2 o 3 segundos completos antes de que desapareciera, y en esos 2 o 3 segundos alcancé a ver algo que la primera vez no había notado. La figura tenía la cabeza levemente girada hacia la ventana, como alguien que va mirando el paisaje oscuro pasar, como cualquier pasajero en cualquier bus, en cualquier noche. Una postura completamente ordinaria. Y eso, no sé por qué, eso fue lo que más me afectó. No era una aparición de película, no era algo amenazante ni grotesco. Era simplemente alguien sentado mirando por la ventana, como si viajara, como si todavía estuviera haciendo ese recorrido que la noche que murió no pudo terminar. Desde entonces ha pasado otras veces, no siempre, no en todos los viajes, solo en noches de lluvia, solo en ese tramo, solo en el espejo, siempre el asiento 14, siempre esa figura sentada tranquila mirando hacia la ventana, y siempre desaparece antes de que yo pueda estar completamente seguro de lo que estoy viendo. El Pipe dejó de trabajar conmigo hace ya un año. Se fue a otra empresa en Cali y yo conseguí un ayudante nuevo que no sabe nada de esta historia. A veces, cuando pasamos por ese cruce y yo levanto los ojos al espejo, el ayudante nuevo me pregunta que qué miro. Le digo que nada, que revisando los pasajeros, que es costumbre. No le voy a contar. ¿Para qué? Lo que sí hago, y esto no se lo he dicho a nadie hasta ahora, es que cada vez que paso por ese cruce de noche, sin importar si llueve o no, bajo un poco la velocidad. No freno del todo, no me detengo, solo bajo la velocidad unos segundos. No sé bien por qué lo hago. Supongo que es una forma de reconocer algo, de decirle a esa carretera y a lo que sea que quede de ella en ese lugar, que yo sí paré, que yo fui el que paró. A veces pienso que ella no subió a ese bus para asustarme, ni para dejarme un misterio sin resolver. Pienso que subió porque llevaba 2 años esperando que alguien parara en esa parada oscura, y finalmente alguien lo hizo. Y quizás lo único que necesitaba era eso, hacer el recorrido, llegar, terminar el viaje que no pudo terminar la noche que murió, esperando en esa parada que nadie iluminaba bien y donde los buses pasaban de largo. No soy una persona que crea mucho en estas cosas, o no creía antes. Uno maneja a 18 años por estas carreteras y ve de todo, accidentes, gente rara, cosas que no se explican fácil, y aprende a no darle más vuelta de la necesaria a lo que no tiene respuesta. Pero esto fue distinto. Esto se me metió por dentro de una forma que ninguna otra cosa en todos estos años de ruta se me había metido. La cédula no la devolví con el bolso. Me di cuenta después de que se me había quedado en el bolsillo del pantalón el día que fui a dejar las cosas en la cruz. La tengo todavía, guardada en una cajita de madera que tengo en el cajón de la mesita de noche. No la miro seguido, pero sé que está ahí. No he podido deshacerme de ella.
y tampoco he entendido bien por qué la guardo. Tal vez porque es lo único concreto que quedó de esa noche, lo único que puedo tocar y decir, esto pasó, esto es real, no me lo inventé. El nombre en esa cédula es real, la foto es real, la cruz en esa carretera es real, y el asiento 14 de ese bus, en noches de lluvia, en ese tramo entre Santa Rosa y el cruce, sigue sin estar del todo vacío. Eso es todo lo que tengo para contar. No tengo un final más elaborado, ni una explicación que cierre todo bien. La vida real no funciona así, o por lo menos la mía no. Solo tengo lo que viví, lo que vi y lo que todavía veo cada vez que la lluvia golpea el techo del bus y mis ojos suben solos hacia ese espejo. Cuídense mucho en las carreteras. Y si ven a alguien esperando solo en una parada oscura, paren. Uno nunca sabe cuánto tiempo lleva esa persona esperando que alguien lo haga.